Bienvenidos a Historia en Caliente, el podcast en donde cada viernes descubrimos eventos y personajes que el oficialismo ha dejado afuera de los libros. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. La semana pasada que hablamos sobre el billar, les ha gustado mucho, qué bueno. Como lo mencionamos y como lo dijo también Alejandro en repetidas ocasiones, el billar es un tema que no ha sido tan explorado abiertamente por la historia y hemos visto que ha habido un interés muy grande por este tema. Y bueno, gracias Alejandro por traernos ese tema tan interesante. Y que es un trabajo que tal vez más adelante dé sorpresas, nada más eso digo. Bueno, me acompañan ahí, pues ya mis compañeros de siempre, Alejandro, Ernesto, Chío, y hoy es un podcast especial. Verán, ya casi se acerca, ya el lunes es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, un día lleno de muchos sentimientos encontrados. Y bueno, voy a decirles algo que hace poco escribí. El amor, un sentimiento indescriptible y que podemos decir que es algo sin definición exacta, como aquello que involucra lo infinito y lo humano. Es algo que no se puede definir como tal. Como diría una poeta y filósofa muy famosa del siglo XX, Denise de Calaf, ¿cuántas veces escribió sobre el amor? 1000 poetas lo intentaron definir y hasta hoy no ha existido el inventor que nos cuente los misterios del amor. Y es que en serio, la definición del amor ha estado en debate durante siglos y siglos. Y, para ponerles un ejemplo, según la Real Academia de la Lengua, el amor es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Ahora sí nos vamos a lo histórico. Sócrates decía, el amor es virtuoso, imperfecto y un acto puro de valentía, mientras que Platón lo describía como un acto rebelde. Decía, donde reina el amor, sobran las leyes. Más adelante, Oscar Wilde nos dice, mantén el amor en tu corazón. Una vida sin él es como un jardín sin sol cuando las flores están muertas. Picasso nos los pinta como la mayor frescura en la vida. Charles Bukowski nos dice, amor, vamos, la gente no quiere amor, la gente quiere triunfar y una de las cosas en las que puede hacerlo es en el amor. Nietzsche, ahí no sé si me va a corregir Ernesto si le estoy diciendo bien, Nietzsche o Nietzsche. eh, bueno, él dice que en el amor hay siempre algo de locura, pero también hay siempre en la locura algo de razón. Gandhi decía, donde hay amor, hay vida. Y más grande cantante de reggaetón de hace una década, Tito el Bambino decía, es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua hasta que llena el corazón. Y por último, el ya afinado Sami nos dice que el amor no deja de ser el amor busca el bien. Y bueno, estas son algunas definiciones que han existido sobre el amor de diferentes bocas y de diferentes profesionistas que ha habido en la historia, pero también hay que admitir ha habido relaciones históricas que son bastante interesantes de analizar y de entender qué significaron para su contexto histórico. Así que hoy vamos a hablar sobre algunas parejas famosas de la historia. Yo sé que este hito estuvo muy rollero, pero la verdad es que es un ejemplo para que vean que el amor es algo que ha inspirado muchas cosas. Muchas veces hay muchas ocasiones en que las parejas se forman para hacer un lazo político, un lazo de unión. Y bueno, Alejandro nos va a platicar sobre una pareja que es más política que nada, pero que tiene una historia interesante. Por favor, Alejandro, ¿qué nos tienes que Sí, contar? gracias. Pero bueno, para todos los que nos escuchan, pues aquí digo, no voy a quemar todavía los temas de mis otros compañeros, pero pues sí está claro que traemos diversos temas y la introducción de Raúl fue muy importante, ¿no? Porque hablamos del amor en ciertas etapas históricas, ¿no? Desde cómo comenzó Raúl bueno, sí, cómo inició con ese pequeño discurso hasta dónde lo terminó. Y podemos ir viendo las diferentes perspectivas que se tenían del amor en diferentes épocas, en contextos, etcétera. Empezamos con la mitología y bueno, ahorita vamos con un caso, ya lo dijo Raúl, un poco más político. Yo particularmente me voy a centrar en el siglo XVIII, en Europa, específicamente en Dinamarca. El caso que traigo es acerca de una pareja muy polémica en el sentido de que, pues ya sabemos, y lo mencionaba Raúl ahorita, son
relaciones o son matrimonios arreglados para obtener diversos poderes, diversas uniones, alianzas, y pues donde el amor poco o nada tenía que ver aquí, ¿no? Yo creo que sería interesante incluso analizar en cuántos casos sí se trataba de amor real y en cuántos no, que yo creo que sería la gran mayoría, ¿no? Bueno, el caso particularmente es sobre la reina Caroline Matilde de Gran Bretaña y el rey Cristian VII de Dinamarca. Nos situamos en 1766 en lo que es Dinamarca. Para este momento se da la unión entre estos dos individuos. La reina con, me parece, 15 años de edad apenas, migra hacia Dinamarca a formar la alianza con este rey, donde desde un inicio se da este caso en el que, digamos, el rey prácticamente da a entender que pues él no le interesa a la reina y pues que no está enamorada de ella. Y caso curioso, pues se dice o se tienen testimonios de historiadores que este rey sufría algunos problemas de esquizofrenia, tenía, digamos, algunos problemas mentales que, digamos, no es como justificarlo, pero también tenía, digamos, que relación con el estilo de vida que llevaba. En una vida, no sé si se pueda decir aquí, ya me censurará Raúl en la edición, una vida pues de alcohol, de sexo, de orgías, etcétera. No, sí, sí, dilo, dilo. Ah, perfecto, entonces, Una bueno, vida sí, licenciosa. sí, es para que se entienda. Libertinaje. Vida de la peligrosa, como la sed. Entonces, Le pues gustaba la era, mala vida, así de sí, simple. la verdad, sí, exactamente. Entonces, a pesar de esta vida, pues era un poco lógico que en el sentido, digamos, ya de la intimidad, pues embarazaría a la reina Caroline y tendrían para 1768 a su primogénito, el futuro rey Federico VII, o Frederick, como quieran mencionarlo. Este, y bueno, para este año donde da a luz a su hijo, el rey se ausenta durante alrededor de un año, se va, digamos, de una pues gira, por así decirlo, en toda Europa, y a su regreso al año siguiente no llega solo, llega con un médico alemán, de nombre Johann Strunz. Es pues digamos que aquí donde hablamos un poco del amor, porque van a decir, oye, pero se están hablando de temas de amor, ¿cómo me vienes a presentar un caso donde pues no se aman? Bueno, aquí el médico va a ser la pieza fundamental para darle ese giro a la trama muy interesante. Bueno, este médico parte a Dinamarca con la misión, digamos, de ser el médico personal del rey ante los problemas mentales que él tenía. Es muy interesante porque este médico se formó bajo una corriente, una educación en la que pues las ideas más, digamos, las ideas que acoge el médico son las ideas de la ilustración. Entonces, pues para esa época, pues ya sabemos que se dan una serie de, de ideas, de pensamientos, de grandes filósofos que por ahí ya incluso hasta nos aventamos un debate en la tarde, Raúl y yo, donde pues se busca como que cambiar el sentido o la forma en la que se concibe a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, para no hacer el cuento más largo, comienza a obtener la confianza de la reina, primero ya que para 1768 en Dinamarca se da una epidemia, para no variarla con los tiempos actuales, una epidemia de viruela. Entonces, ante pues la llegada de esta enfermedad, el médico lo que hace es vacunar contra la viruela, bueno, hacer digamos que la prueba más bien contra la viruela en el hijo de la reina, Federico. Afortunadamente la prueba sale exitosa, entonces pues con eso se empieza a ganar la confianza. Y bueno, se me olvidaba mencionar también que la reina también contaba con un poco con estas ideas, se iba introduciendo en estas ideas de la ilustración para ese entonces. Entonces pues ya la convivencia entre el médico y la reina pues empieza a ser un poco más natural. Bueno, más adelante bueno, no, perdón, para ese mismo año pues se da lo que pues muchos como que esperaban, ¿no? Que en una reunión pues se da
¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Pues el amor, ¿no? Sí, 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 el Que no amor. te digan en la esquina, el venado. Ándale, exacto. Ándale. No, porque es lo que es aquí donde también entra algo muy, muy, Suenan muy chapulines de importante, fondo. ¿no? No, 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 tampoco. Porque, mira, se condena justamente esto. Mientras el rey no escondía las infidelidades contra la reina, porque incluso se tienen datos de que el rey metía pues a las mujeres al palacio y la reina se daba cuenta. Mientras él no las escondía y digamos nunca le pasó nada, pues para más adelante la esposa pagaría caro lo que fue el llamado adulterio. Porque De pues sí, hecho. digamos que termina estando con el médico, con Strunz, y pues de ahí se da una relación que de alguna manera se fue tapando por el hecho de que sabían de que el rey tenía los problemas mentales, además de que el médico se llevaba muy bien con el rey. Y esto también se va a ver ahí muy, muy remarcado porque el rey lo que hace es darle un papel de consejero político al médico. Y entonces el médico lo que hace es, digamos, comenzar a formar reformas para mejorar el estilo de vida de la sociedad en Dinamarca. Entonces estas ideas, pues al ser de orden un poco más ilustrativo, liberal, pues comienzan a hacer como que escándalo en las cortes, donde pues obviamente no lo van a permitir. Pero bueno, tarde o temprano tenían que enterarse y se entera, pues digamos, de la peor forma, ya que la reina termina embarazada del médico. Entonces, pues aquí es donde empiezan a surgir los rumores por parte tanto de la sociedad como de la corte de que la reina espera un hijo que no es propiamente del rey Cristian, sino del médico Strunz. Entonces, nace, se le trata, digamos, como que se le trata de meter la idea al rey que pues obviamente el hijo es suyo para no generar problemas, pero ante tanta, digamos, ante ay, se me fue otra vez, chinga. ¿Controversia? Sí, de tantas pruebas controversia de la sociedad de, digamos, estar relatando a chismecito la infidelidad de la reina, pues el rey comienza a dudar y pues manda a llamar al médico, le exige una explicación, pero pues él simplemente que dice, pues no, eso no es verdad, ¿no? De alguna forma le termina perjudicando sus reformas porque al dar libertad de expresión ante los medios, por así decirlo, ante la prensa, pues la misma prensa es la que comienza, digamos, todavía a ventilar más esta información. Entonces, pues ya en un desesperado momento lo que él hace es quitar esa libertad para que se detengan este chisme, pero pues ya es demasiado tarde. Al final, la corte lo que busca es arrestar a Strunz y lo que hacen en este momento es mandar una orden de aprehensión contra él, pero no tanto por el crimen de adulterio, sino porque inventan una noticia en la que según tanto la reina como el médico Strunz pues van a matar al rey, ¿no? Para digamos escalar en, pues en poderes, por así decirlo. Entonces, para 1772, pues se le es acusado de estos crímenes, sentenciado a muerte, y para abril se le ejecuta. No todavía con la guillotina, pero pues sí con un método un poco anterior, un poco antecedente de la guillotina, por así decirlo. El chiste que le cortan la cabeza. Entonces, bueno, después de la muerte del Eso sí es médico, perder la cabeza por amor. sí, exactamente. Muy, muy acertado el comentario. Entonces, ante esto, pues la reina termina siendo exiliada en Alemania. Sus hijos obviamente se quedan en Dinamarca. Cabe mencionar que inclusive el rey Cristian sí hace como que, sí da a entender bueno, perdón, reconoce a su hijo como suyo, pero de todas formas se sabe o se tiene esta idea de que el hijo no es de él, sino que es un hijo ilegítimo, por así decirlo. Pero bueno, ya para terminar con el caso, se da que para 1775 la reina con apenas 23 años muere de una enfermedad en Alemania. Y bueno, ¿por qué es importante mencionar, digamos, este caso o de dónde viene el interés por
por este suceso. Por ahí hay una película muy interesante que... La de la reina infiel, ¿no? Así es, esa misma. Muy buena, gran cast. Esa película justamente habla del caso, por si ahorita los mareo un poco con mi choro, pues si les interesa el caso, Muy vayan a buena ver reseña de esa la peli. película. Es una película muy, muy interesante y que la verdad no tiene tanto como que este toque, o sea, sí tiene un toque histórico, pero no necesitas como que ser un experto en la época para entenderla, ¿no? La verdad es una película muy acertada, ¿no? Entonces, pues, este es uno de los casos que yo les quiero presentar. Como les digo, difícilmente podríamos encontrar matrimonios en esa época de la historia donde se saben que estas relaciones eran prácticamente pues solamente por conveniencia, pero pues incluso en sucesos así pues se dan como que estos casos tan particulares donde pues si no triunfa el amor, pero pues de alguna manera se encuentra ahí, ¿no? Entonces pues eso sería todo. Eh, bueno, interesante caso. Ya con razones se me hacía familiar ese caso. Y ya después dije, ah, sí, cierto. Esa película la vimos con una profesora ahí. Ya no me acuerdo cómo se llama esa profesora. ¿Tú te acuerdas, Alejandro? ¡Ah! Sí, la ¿No fue con profesora. Margarita? No, 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 no. Fue en los primeros trimestres. La profesora Laura era Laura de Quintanilla. Ajá, sí. Mm. Uy, ¿qué más quisiera que viera el podcast si nos llegase a ver? De aquí le mandó un saludo, pero Saludotes, esta ajá, gran sí, maestra. exactamente. Ojalá, pero bueno. Sí, ¿no? Bueno, sí, como comenta Alejandro, pues una de las cuestiones más llamativas en la historia es esto, ¿no? Como los matrimonios a lo largo del tiempo, y no nada más actualmente, sino, y bueno, no nada más anteriormente, sino también en la actualidad muchas veces son parte de arreglos políticos, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, ya en el siglo XX, matrimonio de Franklin Delano Roosevelt y Eleanor Roosevelt. ¿Por qué? Porque, o sea, todo el mundo sabe que Franklin pues, se quedó incapacitado y no podía, o sea, perdió la movilidad de las piernas. Pero eso no le quitó que tuviera una cantidad enorme de amantes, de aventuras y demás, y de relaciones extramaritales. Entonces, de repente, cuando Eleanor se entera de todo lo que pasa, estuvo a punto de pedirle el divorcio. Pero también aquí entra el papel, muchas veces soslayado, pero de la figura materna. O sea, muchas veces en estos matrimonios arreglados, o en estos matrimonios por cuestiones políticas, las figuras de los padres de los contrayentes son muy importantes para que se lleven a cabo estos y tratar de mantenerlos a flote. Entonces, en el caso de Eleanor y Franklin, fue la mamá de Franklin, Sara, la que terminó por proponerles un acuerdo a todos. Está bien, Franklin puede seguir teniendo amantes, pero a cambio, pues obviamente yo voy a mantener a Eleanor y a los hijos que hayan tenido con Franklin. ¿Para qué? Para no dañar su carrera política y que pueda llegar a ser presidente de Estados Unidos. Finalmente, Franklin llega a ser presidente, Eleanor como primera dama hace muchas cosas. No es una primera dama que se escapa del molde que hasta ese momento se tenía. Es una primera dama activa, hace muchas labores de beneficencia. Mucho de lo que hoy es o de lo que en su momento fue la idea de creación de la Organización de Naciones Unidas, se debe a ella. Ella es una de las primeras que propone como crear un organismo mundial capaz de garantizar toda esta cuestión de la paz y demás cuestiones en el mundo. Entonces, de repente, pues sí, finalmente el matrimonio entre ambos, termina siendo ya como un matrimonio arreglado, un matrimonio concertado, dejan de tener intimidad y demás, pero pues finalmente se terminan llevando bien. ¿Qué quiere decir esto? O sea, siguen siendo amigos, siguen platicándose su vida y demás. Por otro lado, sabemos que Eleanor Roosevelt tuvo relaciones, sobre todo con mujeres, y entonces, pues es finalmente como esta cuestión, muchas veces en los matrimonios arreglados, en los matrimonios por conveniencia, está bien, no te quiero, pero nuestro acuerdo es ese, seguir juntos para guardar la apariencia y cada quien por su cuenta puede tener las relaciones sentimentales, sexuales, etcétera, que quiera con otras personas, pero siempre y cuando nunca afecten la integridad del núcleo matrimonial y sobre todo la reputación de las personas, ¿no?
Entonces de repente ver eso es como que, bueno, sigue siendo, bueno, en la actualidad quizás se vea todavía medio raro, no se vea raro, pero sigue siendo una herramienta que a muchos políticos, a diversos empresarios y demás les puede servir. Bueno, mi comentario sobre lo que el caso que nos presenta Alejandro, primero que nada, muy buena película, véanla si pueden. Está bien hecha, está bien adaptada. Yo la vi porque de hecho en una clase nos dejó ver una película y poner contexto histórico y todo eso. Y una compañera presentó esa película. Entonces así de, ya sé de qué está hablando. Y sí, desgraciadamente el matrimonio por mucho tiempo, incluso lo he visto en series, déjate de tonterías, decían básicamente déjate de tonterías, el matrimonio por amor no existe más que para los pobres. Porque realmente la gente de cuna alta y las mujeres sobre todo no tenían decisión alguna, a menos que fueras en ciertos casos, eras moneda de intercambio para decisiones políticas y hoy hasta la fecha incluso se casan a lo mejor por amor y después por apresurarse o por lo que sea, después ya no se quedan juntos, pero por el que dirán, por mentalidades, ¿no? Yo podría decir fácil muchas parejas, que soy consciente que están así, y hay parejas que ni siquiera necesitan estar casadas para ver lo mucho que se aman realmente, o parejas que las ves que a pesar de todo lo que han pasado con como dicen los votos, ¿no? En la salud, en la pobreza y todo eso, siguen juntos y están juntos y ahí dices, yo sí quiero, sí jalo, ¿no? Pero pues ya depende, ya ves tantas cosas que luego te quedas así de. Entonces, matrimonio, yo siempre he creído que matrimonio no es sinónimo de amor. Sin embargo, sí se encuentra, creo que sí se puede encontrar. Y hay un dicho, que no recuerdo muy bien quién lo dijo, pero yo lo voy a decir ahorita, citaré a esta persona, que no sé quién fue, que que más vale encontrar el amor tarde que no encontrarlo nunca. Y que puedes enamorarte rápidamente, pero amar tarde es mejor. No, y de hecho, ahorita me viene a la mente precisamente la época de las leyes de reforma en México, con Melchor Ocampo y su famosa epístola, ¿no? ¿Cómo empieza? Y dice, el matrimonio es un contrato entre dos personas que concurren libremente a firmarlo, ¿no? Entonces de repente, pues obviamente para la época, pues todo el mundo decía, no, pues el único matrimonio válido es por la iglesia y es hasta que la muerte los separe. Pero de repente que te planteen eso desde la óptica liberal y decir, es que es un contrato entre dos personas que libremente deciden unirse, pues es como totalmente disruptivo, totalmente transgresor de la lógica cívica religiosa que existía en el siglo XIX. Así que, digo, ya no es muy raro que ahora en los matrimonios civiles te lean la epístola de Melchor Ocampo, pero pues también como que hay que verlo desde esa forma, ¿no? También el matrimonio, sin importar tu condición social, tu condición económica, tu condición política, sigue siendo un acto político, ¿no? Y finalmente, entonces, verlo así, ¿no? Como es un contrato entre dos personas que libremente deciden compartir su vida. Entonces, quien se vaya a casar o tenga planes de casarse en un futuro cercano, lejano, que lo vea así, también es un acto político, es un acto de unión finalmente, no nada más entre dos personas, sino entre dos familias, si vamos así como sucesivamente, ¿qué pasa? Y dos comunidades, es decir, dos contextos donde cada persona que acude a este contrato se relaciona y finalmente esa unión, pues significa empezar a compartir no nada más entre esa pareja, sino entre familiares, conocidos y demás, de ese círculo social que cada uno tiene, ¿no? Entonces Sí, verlo también como una cuestión política. sí, ya cuando llegas a ese nivel, por así decirlo, ya no te llevas nada más a la persona, sino todo el paquete. Te llevas de cajón a la familia nuclear, La familia ampliada, luego, conocidos, amigos, todos. todo, Ajá. A la suegra. Sí, todo. sí,
Luego, ahora ya hasta dice, como la canción de Jessie Joy, ¿con quién se queda el perro? O sea, Sí, no, o sea, realmente hasta jalas con el perro para ajá, armar un matrimonio. un Entonces, sí, matrimonio. Ya es de hecho, entonces, ahorita en mi familia está pasando una situación de este tipo, entonces, de repente, pues que, sí hay que que verlo ya. está a punto de suceder Ok. pero Entonces pero ha hay que sido verlo. muy sano porque llevan como en precontrato así ya un buen ratote. Entonces yo cuando me enteré de que ya se va, fue así como de felicidades por tomarse el tiempo, por pensarlo bien, por conocerse sobre todo Sí, entre ustedes y felicidades por bienvenidos a la sí, sí, es que, última forma legal de la esclavitud. pues sí, pero Bueno, quizás. yo se lo dije en broma a mi pariente, por molestarlo, porque así nos llevamos, pero la verdad sí estoy Sí, contenta sí, 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 es por, verdad. O sea, por la hay que, pareja. hay que tratar de no olvidar nunca esa dimensión política que tiene un matrimonio, Sí, es sin que importar. es como unas mini naciones la familia, pongámoslo así. Cada quien Sí, tiene sus reglas, sus modos, sus costumbres. así es, sin que realmente importe tu origen social, tu Exacto. situación económica o tu posición política. Entonces, de repente hay que verlo también como ese acto político. Hoy, en una sociedad donde predomina, diría Bauman, el amor líquido, donde la relación quizá es hasta donde tenga que dar y después ya me olvidé, pues el matrimonio, pensarlo así como como una cuestión política, tiene que ver más con eso. Estás uniendo no nada más a dos personas, sino a dos comunidades, a dos círculos sociales, y finalmente esos círculos sociales tarde o temprano van a chocar. ¿Por qué? Porque van a tener que convivir. No nada más las dos personas que se unen en matrimonio, sino todos los que están detrás de ellos. Exactamente. Y bueno, y como comenté al final, hay que decir que también el personaje Cristian VII de Dinamarca estaba loco. En verdad, mandó a construir muchos edificios, sobre todo mandó a construir muchos castillos y que pues ahora han sido incluso hasta inspiración para Disney. Imagínense ustedes. Así que, bueno, esa fue la historia de Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Ahora vamos a hablar otra vez de amores políticos, pero ahora un poquito más enfocados a vamos a decir, es una familia que todavía sigue reinante, que es la familia de Inglaterra y real de Inglaterra. Y Giovanna, pues otra vez nos va a platicar acerca de otra parejita por ahí de la realeza, así que por favor, ¿qué Bueno, nos se tienes podría que decir que es decir? una dinastía que se creó a raíz de el amor. Ahora sí que aquí sí hubo amor. Rara vez que en un matrimonio Excepto, político tan excepto importante, por la princesa Diana, de ahí en fuera ya no. por los conceptos que hubo y la época sobre todo, curiosamente esta pareja tuvo amor. Problemas como en todos hubo y se sabe que tuvieron conflictos, pero estoy hablando de la famosísima reina Victoria I, que también fue emperatriz de la India, y el príncipe Alberto de Sajonia. Ellos son, pues, ¿cómo les podemos decir sin que se oiga feo? Fueron, como como en Francia les dirían nordistes, o aquí en México, pues son del norte, se creían del norte, eran primos hermanos, de parte de la madre de Alberto y Eran gente de Monterrey, así de simple. sí, lo que pasa es que en Francia, en el norte de Francia, se hace como aquí en México, entonces les dicen nordistes, así les dicen. Bueno, la reina Victoria de Inglaterra y el príncipe Alberto de Alemania, que después fue rey consorte, pero pues se le siguió conociendo como el príncipe Alberto, se casaron cuando los dos tenían 21 años. Ellos se conocieron a la edad en la que tenía 18 años Victoria, cuando le empiezan a presentar propuestas de matrimonio, que es cuando ella sube al trono, porque por una serie de sucesos ella queda siendo la única sucesora al trono desde muy joven. Entonces, cuando fallece su tío Jorge III, su tío, perdón, no me acuerdo su tío, que era el rey, y ella es la siguiente en la línea al trono, pues le empiezan a presentar
prospectos. Uno de los prospectos eran dos principales. Su primo Alberto, que es con el que se queda, que ella relata en sus diarios, se han encontrado que en cuanto lo vio fue amor a primera vista, le encantó, le fascinó, le gustó mucho, le pareció un hombre muy guapo, muy culto. Y al otro que le presentaron fue a Alexander, el príncipe Alexander de los Países Bajos. Esto era de parte del tío, para arruinar los planes de regencia que tenía su mamá, que era una princesa de la casa Sajonia-Coburgo, y evitar que esta casa, la casa Sajonia-Coburgo, se fortaleciera más, porque pues si se casaba con el primo, la casa iba a tener más poder, y la Gran Bretaña e Inglaterra no es como que un reino chiquito, así, una cosita de nada, ¿no? Estábamos ya hablando de cosas grandes que, pues, la señora reina Victoria, pues, llegó a ser esta emperatriz de la India. Bueno, Victoria nació el 24 de mayo de 1819 y Alberto nació un 26 de agosto de 1819, o sea que era más joven que ella. A diferencia de como nos han planteado en las pelis y todo eso, pueden ver pinturas de la reina Victoria de joven, incluso alguna que otra fotografía, y no era tan guapa como luego nos la pintan, pero el príncipe Alberto sí era un tipo, pues, guapillo, de buen parecido. Siempre ponen más guapo al actor, pero no era mal parecido. Se casan a los 21, pero antes de casarse, Victoria invita a Alberto a una visita real para ver si sus sentimientos seguían siendo reales y seguían siendo correspondidos de ambos lados. Y él se queda por un periodo ahí en Inglaterra y hay cartas, hay correspondencia, y pues se ve que ese amor sí existía, sí había, y pues se casan los dos perfectamente y felizmente enamorados. Entonces, esta boda se da en 1840. Justamente 9 meses después nace la primera hija. Entonces, imagínense, tuvieron 9 hijos. Que estos hijos todos se casaron con personas importantes. De hecho, a la reina Victoria se le conoce como la abuela de Europa, porque muchas de las dinastías descendientes son, pues, de ella hasta la fecha, de monarquías o gente que tiene sangre real, pero ya no hay monarquías en los países, son parientes de ella en lo que sería Europa, incluso llegando a Rusia, en el caso de la esposa de el zar Alejandro, el papá de Anastasia. Ella era su nieta, si no me acuerdo, de Victoria, si no mal recuerdo. Si alguien sabe bien, por favor, corríjame. La reina Victoria, pues, reinó junto con Alberto hasta que él fallece el 14 de diciembre a los 42 años, después de ir a visitar a su hijo primogénito, que le conocían como Bertie, que después fue Enrique III, y el siguiente rey. Que él nunca se llevó bien con su mamá, y pues ella aparte lo culpa de la muerte de su querido Ángel, como ella le llamaba, porque le da lluvia, y él se cansa con el viaje, ella iba enfermo y se muere de tifoide al parecer. Fallece un 14 de diciembre de 1861 a los 42 años. A partir de este momento, la reina Victoria manda a construir un mausoleo para Alberto y lo entierran ahí cuando él tenía 42 años. Desde este momento, Victoria lo que hace es vestir de negro y rara vez, o sea, nunca deja de mover. Ella fue la viva representación de los hilos detrás de la cortina, porque deja de aparecer en público más que para cosas muy, muy obligatorias. Es súper controladora con sus hijos y tenía un carácter muy fuerte. De hecho, se creía que probablemente tenía la locura de su tío Jorge III, pero pues nunca se supo realmente si sí o no. Y su favorito era el que más se parecía, pues, a su esposo, Alberto, que de hecho se llamaba como él. Ella estuvo viuda 22 años fácilmente, y todos esos años nunca lo dejó de ir a ver al cementerio en su cumpleaños, de vestir de luto.
Nunca se volvió a casar, pudo hacerlo. De hecho, ella al ser por el poder que tenía, incluso porque era un poco mayor de edad y por las condiciones en las que estaban, que ella tenía derecho al poder por sangre y por sucesión, ella es la que le pide matrimonio a él, pero como que lo trata de compensar siempre, siempre lo trata de tener contento en un país extranjero para él. Hacen cosas juntos. Por ejemplo, se relata que en una Navidad manda a traer un pino de Alemania para que lo decoren en Navidad. Hacen la gran exhibición en Londres para promover las ciencias y el arte. Tenían muchos gustos en común, como las ciencias y las artes, también la música. Y pues básicamente hay cartas y en los diarios de la reina Victoria, de hecho el día de su boda lo describe como el día más feliz de su vida. Y ellos pues fueron una pareja que incluso pusieron tendencias que actualmente hoy en día se siguen. Antes las novias no, bueno, excepto en otras culturas, no se casaban de blanco, simplemente con sus mejores galas. No tenía que ser de blanco, porque el blanco era una tela muy difícil, un color más bien muy difícil de conseguir en las prendas. El blanco así puro, puro, puro. Entonces simplemente se casaban con el mejor de sus vestidos y esa era la boda. Incluso reyes y reinas, el vestido no era blanco, a pesar de que las películas históricas vemos con el vestido blanco, no. La que lo puso así de tendencia fue la reina Victoria y de ahí se puso de moda y todo el mundo se empezó a casar de blanco, excepto en otras culturas. Por ejemplo, en la India casarse de blanco es de mala suerte porque ese es el día, el blanco es de luto, entonces no, en la India no te cases de blanco. No es buena idea. Bueno, la novia no se debe de casar de blanco. Y fueron de las primeras parejas en intercambiar anillos, porque antes solamente le daban anillo a la mujer y había presentes y cosas así, pero ellos fueron de los primeros en intercambiar anillos. Entonces esas tradiciones que hoy se nos hacen como imperdibles, que no pueden faltar en una boda, las implementaron ellos y llegaron al otro lado del mundo. Y pues se sabe que fue un matrimonio, pues sí, feliz, con sus bronquitas porque había una disputa de poderes, porque a Victoria tuvo 9 hijos, imagínense, o sea, ella le chocaba estar embarazada, no le gustaba amamantar, y Alberto era su mejor amigo, era su consejero, y entonces él tenía mucho poder, y cada que ella estaba embarazada, pues le tenía que hacer el poder, entonces tenían muchos conflictos de poder, pero pues al final de cuentas se le muere, y ella sigue siendo controladora, y bueno, eso ya sería hablar más de la reina, pero aquí en este matrimonio sí hubo amor, se dio el amor, lo amó hasta su muerte y cuando fallece ella dejó estipulado que que la enterraran, no donde le tocaba, ¿no? Sino en el mausoleo que manda hacer para él, que ahora se conoce como el mausoleo de Victoria y Alberto. Y nada más están ellos dos ahí, o sea, sí están ahí en el cementerio, en ese lugar para la realeza. Sí hay más personajes, más los hijos incluso están alrededor, pero en ese mausoleo en específico nada más están ellos dos. Y pues ahora sí que terminaron juntitos en la muerte también. O sea, es una historia de amor cortita, desgraciadamente, porque se muere Alberto, pero fue uno de los pocos matrimonios de políticos que funciona y en los que sí hubo el amor. Bueno, al final el amor fue el motivo de la unión, o sea, no es como tal, como lo contaba Alejandro, de que pues eso fue más una unión forzada, pero pues esta sí fue forzada, pero ya después como que se entendieron, sí tenían muchos motivos políticos, se pudo haber casado con el otro pretendiente, pero al final se casa con el que ella amaba, entonces, y él también la quería. Y no hay que se sepan de infidelidades ni algo por el estilo, tal vez fue muy poco el tiempo o lo que sea, pero a pesar del carácter que se sabía que tenía la reina Victoria, no se sabe de ninguna infidelidad. Y pues para tener 9 hijos, yo creo que sí es desde querer a la pareja. No tenían tele en ese tiempo. Bueno, Ernesto, a ver, ¿qué querías decir? Sí, no, finalmente, o sea, ese es uno de los casos donde podríamos decir triunfa el amor. De los contados. De los casos contados de matrimonios por conveniencia donde triunfa el amor. Pero sí, es raro generalmente que suceda eso. Precisamente, ¿por qué? Porque o se casan demasiado jóvenes o las presiones políticas son tantas que realmente es prácticamente imposible desarrollar una relación sentimental con otra persona, ¿no?
Entonces, de Exactamente. repente, estos matrimonios de conveniencia tienen muchas historias acerca de de las los amantes que cada uno de los miembros de la pareja puede tener. Precisamente, ¿por qué? Porque de repente dices, es que, ¿por qué? O sea, está bien, entiendo que tengo que mantener la apariencia o por cuestiones políticas debo mantener este matrimonio, pero ¿por qué tengo que ser infeliz, ¿no? O sea, como, ¿por qué tengo que estar sufriendo por no querer a alguien, ¿no? Que no sea esta persona con la que estoy casada. Entonces, de repente, pues aparecen todas estas cuestiones de los amantes, de los y las amantes que pueden tener cada uno de estos. Y bueno, ahorita me viene a la mente, por ejemplo, pues el caso de un presidente en Francia que fue François Mitterrand. Sí, cierto. Precisamente, pues también es uno de los, quizá uno de los presidentes franceses más queridos en toda la historia, pero pues él también, o sea, entendía su posición política y de repente pues también arreglar matrimonios de conveniencias y demás. Ah, él no, o sea, bueno, él, o sea, también lo tuvo que arreglar y demás, pero también él tuvo un amante y prácticamente nadie supo de ella hasta el día de su muerte, hasta el día de su funeral. ¿Por qué? Porque ese día apareció la otra familia que él tenía con esta mujer. Entonces de repente te quedas, o sea, sabía sí que tenía una fama quizá de seductor, de que tenía pues de que le resultaba atractivo a las mujeres. Como alguna vez dijo Henry Kissinger, el poder es el mayor afrodisíaco que puede existir, ¿no? Y mira Entonces, que diciéndolo Kissinger ya es mucho. sí, digo, porque Kissinger realmente pues nunca ha sido Pues si una poder persona. afrodisíaco con razón tuvo tantos hijos. Victoria, imagínate. Pero sí, la verdad, el poder es quizá, como dicen algunos, el poder es quizá el mejor afrodisíaco que puede existir, ¿no? Ah, pues te pone paraguas. Pero Entonces, bueno. pues, No, bueno, bueno, de hecho de esto de la edad que decía Ernesto, a la edad que si se casaban muy jóvenes y así, se casaron cuando tenían 21 años, eran de la edad. Aquí ni siquiera se dio esos casos de que una diferencia gigantesca de edad, es abismal. No, los dos eran de la edad. De hecho, Victoria era mayor que él, pero por meses. ajá. Sí, sí, es lo que me doy cuenta precisamente, pero Hice generalmente, así los cálculos y sí, sí, pero se generalmente, casaron con Jones, Mary Jones, pero ella fue reina desde los 18, entonces se casa siendo, a ver, bueno, ya siendo reina. sigue Imagínate siendo también reina para el cuate. y por la edad, para la época, pues se considera una mujer ya mayor, Sí, ya vieja. sí, Entonces, sí, 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 realmente en esos casos, pues sí es uno de los pocos casos donde vemos sí, como que triunfa el amor, pero en la mayoría de los casos de matrimonios por conveniencia sí, no no, suele no, no suceder. se No, no da, suele. no No se suele da suceder así. y Y incluso, probablemente, o sea, se podría decir que fue una historia con final feliz, porque sí triunfó el amor y todo lo que quieras, pero pues le duró poquito. sí, sí, es verdad. Entonces, Es una historia de esas de amor como melancólico, de ay, lo amó hasta que ella se murió. Entonces, ujú, y pues más él que nada, sí la amó hasta que se murió, porque se murió bien rápido. Entonces, como que tiempo de desenamorarse no le dio a él, y ajá, ella pues lo siguió amando. ajá, entonces sí, realmente ver precisamente toda esta cuestión de los matrimonios políticos o por conveniencia, pues es algo bastante llamativo y finalmente entender que precisamente por toda esta cuestión, todo lo que implica un matrimonio por conveniencia, es probable que en algún momento de este enlace las dos personas terminen buscando otras alternativas a su relación, ¿no? También me viene a la mente, por ejemplo, otro caso donde todo el mundo pues dice, no, es que renunció por amor, precisamente el caso de Wally Simpson con ay, se me fue el nombre del rey, pero también es de Inglaterra, ¿no? De repente él dice, es que no puedo ser rey porque si soy rey, no puedo estar con la mujer que amo, entonces por lo tanto voy a abdicar. Eh, pues esa es una decisión radical, ¿no? Finalmente. Y entonces ver toda esta historia acerca de cómo finalmente abdicas o decides perseguir el amor de una mujer, al final se termina divorciando. Pues sí, no es como que algo común en
sobre todo en las monarquías, ¿no? Como que decir, es que el rey abdicó por amor y decide vivir con plebeyo. También me viene ahí a la mente lo que ha pasado en Japón últimamente. Igual es lo mismo, la cuestión de que la princesa de la casa imperial de Japón pues decide abdicar, decide vivir como plebeya. ¿Por qué? Porque conoció a alguien así y decide vivir como plebeya, entonces ha perdido todos sus derechos de sucesión y sobre todo entendiendo su posición en una monarquía donde prácticamente prima el linaje masculino. Entonces, pues quizá ella viendo que nunca iba a tener oportunidad de reinar, dice, pues no tengo nada que perder y finalmente por eso dice, decido abdicar por amor, por el afecto que siento por la otra persona que es un plebeyo. También ha pasado así en otras monarquías y demás, pero sí es cierto, los matrimonios por conveniencia muchas veces tienen a cuestas toda una historia de amantes y de relaciones extramatrimoniales que puede ser sensacionalista, pero que muchas veces indica precisamente toda esta cuestión, ¿no? Finalmente, mantienes la estabilidad quizá de un país, pero ¿a qué costo, no? Al costo de la estabilidad, al costo de la felicidad del individuo que está gobernando, ¿no? Exactamente, y bueno, ya ven cómo es un poco complicado las relaciones de Estado. Bastante complicadas, pero a la vez interesantes. Ya vemos dos ejemplos. Alejandro nos presentó el caso de una infidelidad, a lo mejor chance bien justificada, y otra donde triunfó el amor, como decía Giovanni. Pero ahora vamos a platicar un poco de amor en el arte. Y he escogido una pareja que yo alguna vez ya platiqué de un personaje relacionado con quien del caso que les voy a platicar. Y es el caso de este que está aquí, que es Salvador Dalí. En el capítulo, si ustedes recordarán la desaparición de Federico García Lorca, les hablé un poquito acerca de la relación que tuvieron Dalí y que tuvo Lorca en algún momento y que muchos dicen que pues sí tuvieron algo que ver, que sí anduvieron, que fueron más que amigos, más no se sabe la realidad. Lo que sí sabemos es que Lorca sí estaba perdidamente enamorado de Dalí, pero ese amor nunca funcionó y terminó muy mal. E incluso, pues de nada sirvió escribirle a Dalí odas y tantos poemas ahora que son bonitos e icónicos, eh, porque pues nunca cayó en sus brazos, vamos a decirlo de una manera muy romanticona, ¿no? Muy cursi. Y bueno, Dalí pasó el tiempo después de que se aleja de Lorca aproximadamente después de los años 20, mediados de los años 20, principios de los 30, y llega a Francia. Les platiqué que él se fue a Francia con Buñuel para seguir este movimiento que estaba se estaban gestando en Francia artístico, que era el surrealismo. Oye, se me fue el nombre de quién fue el que llevó el surrealismo. Bueno, el concepto del surrealismo, ya lo recuerdo de ahorita. Entonces. Fue André Breton, ¿no? Gracias, André Breton. Gracias. Bueno, fueron siguiendo a André Breton en un inicio queriendo renovar el arte. Porque ellos pensaban que el arte pues tendría que ser con tendencias futuristas, como lo decía Chavas. La Primera Guerra Mundial iba a cambiar todos los cimientos del arte y pues Dalí estaba siguiendo ese consejo. Buscar lo nuevo, lo novedoso, sobre ganar terreno sobre lo viejo y lo tradicionalista. Y en este sentido, en algún momento en Francia, especialmente en una zona del norte del país, a Dalí le presentan a una mujer que a él lo cautiva mucho. Es una mujer muy inteligente, es una mujer que es muy cautivadora, pero tiene un defecto, como dice una canción. Está casada y era la esposa de Paul Eluard, que era un poeta francés también un poco seguidor de la tendencia surrealista, y ella era Gala. Gala era una mujer que había nacido en sur de Rusia, de hecho tenía un nombre como en ruso, más tirándole a Francia. Ella se llamaba Elena Ivanova Diakonova, y precisamente se conoció con Dalí en Cádiz, en una zona que era muy económica para vacacionar, pero a la vez era pues como que la tendencia para ir ahí a vacacionar de los artistas.
Dalí se queda muy enamorado, él tenía aproximadamente unos 25 años y Gala le llevaba 10 años más, tenía 35. Decide cortejarla a pesar de que está viendo que él se lleva con Paul Eluard, o sea, un chapulín, lo diríamos actualmente, ¿no? Un hombre que cortejó mucho a Gala y finalmente Gala decide dejar a Paul Eluard. Yo siempre quisiera definir a Gala como una mujer que era la reina Midas. ¿Por qué? Porque Paul Eluard, si ustedes investigan un poco sobre su carrera como poeta, tiene su punto más álgido de fama cuando conoce a Gala, y Gala es la que le impulsa a buscar más cosas en los poemas y lo vuelve muy popular en Francia en su momento, aunque no lo vuelve famoso internacionalmente porque nunca salieron de Francia, pero sí lo vuelve famoso localmente y estaba en camino de volverse internacionalmente famoso, pero Gala lo deja finalmente y se va con Dalí, ¿no? Dalí le ofrece prácticamente el cielo y la tierra, le ofrece todas sus ideas que ella la cautivan. Dalí es un hombre que también igual lo platiqué en el capítulo de Lorca, era un hombre tan excéntrico que se vestía como pintor renacentista cuando estaba en la universidad, que era un hombre que siempre renegaba a sus maestros, que no sabían nada de arte, e incluso en un futuro muy más lejano todavía que después de que conoce a Gala, se enoja con André Breton, ¿no? Y dice que él no está consciente de qué es el surrealismo y termina diciendo su famosa frase de que yo soy el surrealismo, ¿no? Bueno, ella tienen 2 años de relación como novios y bueno, es raro en Dalí, pero él no se casó pues públicamente o exhibiéndose públicamente, porque Dalí era alguien que le gustaba exhibirse públicamente como un loco. Su boda es un poco más austera y privada, invitan a muy poca gente. Se sabe que Buñuel estuvo en la boda, hay unas descripciones en su biografía que habla sobre la boda, que es el 21 de febrero de 1917 aproximadamente, ya para estos tiempos, como les digo, ahí me equivoqué atrás, les dije que en los años 20, no, perdón, en los años de 1915, 17, conoce a Gala y pues se deja con Lorca. Se sabe que Lorca nunca se pronunció a favor ni en contra de esta pareja, aunque en las películas que ha habido sobre la vida amorosa de Dalí y Lorca, se establece que como que sí sintió celos, que se enojó, pero no se sabe realmente. No he encontrado en biografías si reaccionó o escribió algo, yo sé que no. Perdón. Bueno, en primer lugar, cuando se terminan casando, Gala sufre una depresión muy fuerte porque ella pensaba que no iba a tener un futuro con Dalí. Dalí en ese momento estaba empezando a pintar o estaba tratando de empezar a ganar dinero con sus obras. Y un hombre que lo impulsa mucho a vender sus obras es Picasso. Y entonces Gala pues decide que ese impulso va a ser muy importante. Se quita un poco como que esta idea de que los artistas no ganan nada y decide apostarle todo a Dalí e impulsarlo a seguir sus instintos. Decirle que no está pintando correctamente lo que él tiene de idea, sino que tiene que pintar lo que sueña. Y efectivamente podemos ver que Gala le impulsa el sentido surrealista a Dalí. Si podemos poner sobre la mesa algo en concreto de este caso, es que Gala le sacó el gusanito del surrealismo y le impulsó más esta idea, lo catapultó más, o sea, le hizo que se expresara más Dalí, ¿no? Y entonces Dalí empieza a pintar muchos cuadros icónicos, empieza a pintar el de los relojes, el de la persistencia de la memoria, se llama el cuadro, el de la Virgen de San Juan, no, el Cristo de San Juan, la Virgen de Guadalupe, porque él tiene una versión de la Virgen de Guadalupe, la de Guadalupe, España. Él tiene una versión, y todas estas vírgenes y todas las mujeres que pinta Dalí, en realidad es Gala desnuda, Gala haciendo algún performance. También se sabe que en fiestas Dalí y ella se gustaban de disfrazarse de cosas raras. En una ocasión en Nueva York, se sabe que cuando llegaron a una fiesta se vistieron de un asesinato que hubo ahí en días recientes que causó mucha polémica en Nueva York, y pues cuando llegaron que se vistieron de la pareja que asesinaron, pues mucha gente dijo, ahora, pues, ¿qué onda con estos locos? No, ¿qué pasó? Y Dalí respondió que
era su forma de buscar la justicia para esas parejas, ¿no? Y bueno, él le seguía a Gala, ¿no? Pasados los años, Gala era la que dirigía a los aprendices de Dalí en sus talleres, aunque bueno, acá entre nos, esos talleres sacaban muchas falsificaciones de la obra de Dalí y Dalí nada más las firmaba. De hecho, hace no muchos años hubo una controversia porque ha salido obras de Dalí que tenía la firma de Dalí, que sí era la firma de Dalí, pero que no era obra de Dalí. Era porque en estos talleres se hacían estas pinturas y nada más Dalí las firmaba y ya, ¿no? Eh, Finalmente, ahora sí que ya llegando al final de esta relación, pues Gala fallece primero, aproximadamente fallece en el 82, si no me equivoco, 81, 82, Gala fallece, dejando solo a Dalí. Dalí se queda solito, se queda en una casa gigante porque se compraron una mansión gigantesca, según él, para que pasaran la eternidad juntos, pero pues se adelantó ella. Y Dalí ya no volvió a ser el mismo, ya no salía de su mansión, se quedó encerrado, muy pocas veces salía. La última entrevista es cuando cuando lo llevan al hospital a hacer una revisión, pero ya es lo último que se sabe. Eh, Finalmente, Dalí fallece muy triste y quien está muy cerca de él es Ian Gibson, que es su biógrafo, que también tuvo mucho contacto con Gala, e incluso Ian Gibson dice que no se puede entender la figura de Dalí sin Gala, ¿no? Y Ian Gibson describe que Dalí lloraba, ¿no?, muy amargamente porque se sentía muy solo, a pesar de que tenía muchas cosas, dinero y todo. Al final entendió que era una mujer la que lo impulsaba y que todo tenía sentido con ella. O sea, él siempre buscó el dinero, pero al final el dinero era para compartirlo con ella, y sin ella pues ya no tenía sentido vivir ni nada, y pues finalmente falleció muy tranquilo en su mansión, enterrado en su museo, está la tumba en su museo, ahí él pidió su última voluntad. Su esposa no está enterrada ahí, está enterrada en otro lugar. No entiendo por qué no quiso juntarse ahora sí que en la tumba con ella, pero pues cosas de artistas, ¿verdad? Y esa fue la historia de Gala con Dalí. Créanme que es una relación que les he contado muy poco, les he tratado de resumir todo lo que puedo. Le dio la depresión, sí, le dio la depresión, se quedó solito al final. Y también le pegó mucho que ya no tenía con quién hacer sus ideas locas, ¿no? Tal vez, o que ya se frustraron sus planes de vivir para siempre con ella, ¿no? E incluso en un libro que le escribe Dalí sobre su vida, sobre su autobiografía, mejor dicho, prácticamente no hay ni una página que yo haya visto de esa biografía que no menciona a Gala. Estaba muy enamorado de ella y fue un amor hasta la muerte y bastante artística, como les digo. Y no sé, mis compañeros, ¿qué opinan de este caso de Dalí y Gala? Bueno, pues lo de siempre, ¿no? Como que decimos, los artistas quizás se mueven en otra dimensión y finalmente tienen amores, tienen romances tan tórridos, tan sonados, que dices, ¿de verdad esta gente es normal? Me viene a la mente, por ejemplo, en el caso mexicano en los últimos años, pues Diego Rivera y Frida Kahlo, ¿no? Es igual una relación que pasa por diversas etapas, pero donde te das cuenta que de verdad ellos dos sí se querían a su manera. O sea, decir es que él o ella eran más culpables en la forma de tratarse y demás. No, yo creo que ellos entendían, o por lo menos entendieron que no iban a tener una relación dentro de lo común, dentro de lo establecido para la sociedad, y sobre todo una sociedad como la mexicana de principios del siglo XX. Ellos entienden que pues, van a ser un matrimonio o una pareja totalmente fuera del canon o fuera de lo establecido, y se ven así, y entonces de repente pues ves eso, ¿no? Como finalmente Juan O'Gorman les termina diseñando dos casas distintas pero conectadas por un puente ahí en San Ángel, ¿no? Lo que hoy es la casa estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo. O sea, entiende como son dos personas que tienen un genio creativo tremendo, que necesitan trabajar por su cuenta, pero que van a seguir conectados. ¿Por qué? Porque se quieren, porque se tienen afecto. Entonces por eso esas dos casas están unidas por un puente. Y no nada más metafórico, sino de verdad es un puente. O sea, uno sube a la azotea y cruza el puente y ya llega a la otra casa. Entonces, pues sí es ver eso, como los artistas tienen
otra visión de las relaciones, otra visión de la forma de relacionarse con las otras personas, de una relación de pareja, que muchas veces choca con lo que es socialmente aceptado. Por lo tanto, pues no siempre se pueden evaluar bajo las mismas ópticas la relación de un artista con la relación de alguien común, sino más bien verlo así como son producto de su tiempo, son producto quizá o verlo así como se adelantaron a sus tiempos, etcétera. Igual me viene a la mente el caso precisamente de Auguste Rodin y Camille Claudel, o sea, finalmente es igual otra relación bastante llamativa, donde sí, o sea, tienen un periodo de afecto tremendo, y de repente Rodin deja a Claudel, ¿no? Y termina casado con otra mujer. Claudel, pues ya por su parte, pues hace su vida o trata de hacerla como puede, pero su gran amor siempre va a ser Auguste Rodin. Pasa lo mismo en cualquier otra pareja y demás. Y entonces sí, de repente verlo así como en el mundo del arte, en el mundo creativo, es tratar de no verlo con el prejuicio, con la óptica de las relaciones socialmente aceptadas. Muchas veces todos estos artistas llevan relaciones que incluso hasta nuestros días, ya con todo lo que nos ha tocado vivir, con todo lo que ha avanzado la diversidad sexual y las cuestiones afectivas, pues es obviamente que todavía es chocante para muchos sectores. Y no nada más sectores conservadores, sino también sectores progresistas, ¿no? Entonces de repente, pues sí, ver como la relación de un artista con otra persona, pues sí, tratar de verla con otra óptica para entenderla en su contexto y demás. Exactamente, y créanme que ver a esta pareja pues nos habla mucho sobre la historia del arte del siglo XX. No sé si alguno de mis compañeros quiera decir algo más. Sí, no, nada más, pues replicando lo que dice Ernesto, no, yo pienso que los códigos que se manejan entre ellos, digo, si ahorita a lo mejor actualmente con personas cercanas, a lo mejor se manejan códigos que uno particularmente no entiende, pues imagínate estudiar un caso tan particular y con tanto contexto general como es una relación cuando digamos, se une o se da bajo el concepto de la historia del arte, ¿no? Yo pienso que es de lo más complejo en ese sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita con lo que veíamos en los casos políticos, pues sí se tiene como que esta idea de donde a veces es pues por preferencia, otras donde el amor sí es verdadero. En el caso de la mitología, donde se dan para explicar, digamos que pues para explicar cómo era el mundo en ese momento, ¿no? Con el caso de las estaciones del año. Aquí con el arte, pues es todavía yo pienso que más trascendental el entender estos códigos que se manejaban bajo su misma relación, ¿no? Y con el caso de Dalí, pues la verdad, sí, como dice Ernesto, yo creo que el más conocido para nosotros, pues sí es el más tradicional de Diego y Frida, ¿no? Pero con Dalí también tiene unos detalles que se impresionan mucho. Bastante, créanme que entender esta relación de pareja de artistas es complicado, pero a la vez muy interesante. Ahora sí, bueno, vamos a terminar con una historia relacionada con el amor en la música. Y Ernesto nos trae un caso muy particular. Y bueno, Ernesto, platícanos qué parejas o qué parejita nos traes, por favor. Bueno, ahora quizá hemos visto amores, pues bastante tormentosos y demás, pero yo creo que es lo que hoy día llamaríamos un amor tóxico. Es una pareja de la década de 1970. Quizás su nombre del hombre no nos suene si decimos que fue Simon John Ritchie, pero una vez que decimos las palabras Sid Vicious, vamos a saber quién es, ¿no? Finalmente, el tema del que voy a hablar es la relación entre Sid Vicious y Nancy Spungen. Bueno, empecemos por el principio, como cualquier buena historia. Sid Vicious, de nombre Simon John Ritchie, como ya lo mencioné, es un músico inglés, o fue un músico inglés que fue considerado como una de las figuras exponentes de la primera ola del punk en la década de los 70. El punk, así a grandes rasgos, surge como una contramanifestación de que el rock ya había caído en lo que hoy diríamos es mainstream, ¿no? De repente el rock deja de ser, para muchos,
deja de ser contestatario, deja de ser irreverente y se convierte en un producto de mercado más. Entonces el punk trata de devolver esa esencia, ¿no? Al rock irreverente, al rock contestatario, algo que se escapa de la norma establecida. Y dos lugares son la cuna del punk. Por un lado Estados Unidos y por el otro el Reino Unido. En el Reino Unido surge precisamente esta banda que será Sex Pistols. Sex Pistols surge hacia el año 1975 y es considerada precisamente como la pionera del punk en el Reino Unido y va a inspirar a muchos músicos para muchos años después. Hacia 1977, Sid Vicious entra a esta banda. ¿Por qué? Porque reemplaza al bajista Glenn Matlock y le empieza a dar un sonido distinto a la banda. El punk británico se va a caracterizar sobre todo por una letra de contenido político. Recordemos que es la época en la que empieza a haber una crisis económica tremenda en el mundo por el aumento del precio del petróleo. Empieza a haber un descenso en el nivel de vida. Empieza a privilegiar más la visión económica de la escuela monetarista de Milton Friedman y demás. Y esto finalmente va a llevar hacia el 70 y tan, creo que fue en el 79, ¿no? La llegada de Margaret Thatcher al poder como primera ministra del Reino Unido. Margaret Thatcher impulsa la ideología neoliberal, el neoliberalismo en Estados Unidos. Por el otro lado, ya después, unos años más tarde, Ronald Reagan en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, un Estado mínimo, un Estado que deja de velar por todos y preocuparse nada más por las cuestiones más elementales. Entonces, de repente todo se deja al mercado, privatizaciones y demás, y empieza a haber toda esta cuestión. Entonces, de repente el punk se convierte como en la bandera de todos aquellos que deciden contestar o deciden responder a esta nueva política del gobierno en Estados Unidos y en Reino Unido, como decir, no, pues es que nos están olvidando a los de siempre, ¿no? A los que siempre hemos estado mal, a los que siempre hemos sido pobres, a los que siempre hemos sido jodidos, ¿no? Entonces, pues de repente surgen grupos como Sex Pistols en Reino Unido, Ramones en Estados Unidos y demás. Y bueno, dentro de esta historia, pues Sid Vicious es uno de los principales exponentes de esta primera ola del punk en la década de los 70. Él fue bajista y corista de esta banda entre 1977 y 1978. Tiene una vida bastante licenciosa, bueno, libertina, dirían algunos, donde prueba de todo, hace de todo, o sea, entendamos el contexto, ¿no? Como la década de los 70, de repente los excesos y demás, no se conocía todo lo que va a pasar después, por ejemplo, de los efectos de las drogas en la salud pública, y lo que va a ser, por ejemplo, después la pandemia del VIH, ¿no? O sea, a él le toca una década en la que el exceso es bien visto, porque es un símbolo de estatus para los rockeros, para los exponentes del punk. De repente es visto así como algo deseable, y entonces, pues, obviamente él vive esa vida loca. Y dentro de esta vida loca, Sid Vicious termina conociendo a una chica que viene de Estados Unidos, que se llama Nancy Spungen. Nancy Spungen nace en 1958 en una familia judía en Pensilvania. Su familia es de clase media prácticamente, y cuentan muchos que de pequeña ella era hiperactiva y que tenía un comportamiento violento con sus hermanos. Dicen algunas fuentes que incluso llegó a intentar matar a su niñera, o sea, siendo niña. Llegó a intentar matar a su niñera y atacar a su madre. O sea, tiene una cuestión, quizá hoy viendo desde la salud mental, podría ser, o sea, como un cuadro psicótico y demás, o incluso cuestiones de esquizofrenia y cosas así. Y entonces de repente pues ya te das cuenta que ella tiene un ambiente, o el ambiente en el que ella se cría es un ambiente bastante cerrado, entendiendo desde la comunidad judía y demás. Y finalmente pues sí, o sea, como que eso es un impulso a desarrollar esta conducta como irreverente y contestataria que también ella va a tener. Pero bueno, ella es
En algún momento, pues ya decide irse de su casa en el 75, cuando tenía 17 años. Se va y se hace groupie. Ajá. Empieza a seguir a las bandas de punk, empieza a seguir a las bandas de rock. Y finalmente la definición de groupie suele ser esa, ¿no? Como fan de una banda que finalmente termina teniendo relación con los integrantes de la banda. O sea, termina siendo tan cercana que muchas veces terminan siendo pareja de algún miembro de estas bandas, o termina teniendo posiblemente un acercamiento sexual con los integrantes de estos grupos. Entonces, en un principio ella sigue a Aerosmith, a The New York Dolls y de Ramones, pero ya hacia 1976 ella se traslada a Reino Unido, se va con una banda de punk llamada The Heartbreakers, que es liderada por el guitarrista Johnny Thunders. Esta banda en el Reino Unido va a ser telonera de un concierto de Sex Pistols, en Londres precisamente, en un tour que se llama Anarchy in the UK. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el cantante de Sex Pistols, Johnny Rotten, va a terminar presentándole a Sid, a Nancy. O sea, él los presenta a los dos y y de repente pues ellos dos empiezan a salir, empiezan a tener una relación de pareja y terminan enamorados y así. Y tienen una relación tan, tan frenética. Aquí hay que recordar precisamente que Sid Vicious, antes incluso de entrar a los Sex Pistols, ya tenía un historial de abuso de sustancias nocivas y demás, de drogas, y entonces entra y cambia totalmente la fisonomía de Sex Pistols, ¿no? Como que un punk más contestatario, más rebelde, y también de un contenido político bastante obvio, ¿no? Es icónica esa portada que hacen con el cuadro de Andy Warhol de la reina de Inglaterra, y de repente, o sea, poner, o sea, prácticamente rayarlo, grafitearlo, y es como, estás atacando a la monarquía, ¿no? Y es un álbum que en el Reino Unido obviamente va a causar polémica, pero que finalmente es considerado quizá como uno de los mejores álbumes del punk. Bueno, pues Vicious y Nancy empiezan a tener una relación, y es una relación francamente de codependencia emocional que se da entre los dos. ¿Por qué? Porque no nada más es una relación sentimental, sino de repente los dos empiezan a meter cantidad enorme de drogas, o sea, cocaína, éxtasis, marihuana. Eso quizás sea lo más light, diríamos, lo más ligero. Obviamente experimentan con el LSD y demás. Vicious, como ya había dicho, ya era adicto antes de conocer a Nancy. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la relación con Nancy va a terminar interfiriendo con la trayectoria de Sex Pistols, ¿no? En algún momento, Sex Pistols va y hacia el 78 hacen una gira por Estados Unidos, pero precisamente esa relación que tienen Sid Vicious y Nancy Spungen va a terminar pasando de la factura al grupo. Y ya, ¿cómo se llama? En este tour, en San Francisco, terminan rompiendo. O sea, Sid Vicious ya se va por su cuenta con Nancy. Nancy se convierte en su manager, en su gerente y demás. O sea, no nada más es su pareja, sino también es quien le maneja la carrera. Y pues Sex Pistols pues, se va por su parte. O sea, cada quien agarra por su lado y terminan ya llevando una carrera distante. O sea, Sid Vicious por su lado con Nancy, Sex Pistols por otro lado, finalmente se terminan disolviendo. Y por último, bueno, Nancy y Sid terminan mudándose a Nueva York y viven en un hotel que se llama el Hotel Chelsea. A partir de ahí, Vicious trata de retomar su carrera, pero pues, realmente nunca puede retomarla con toda la fuerza que tuvo cuando era miembro de Sex Pistols. ¿Y qué va a pasar? Que esta relación codependiente que van teniendo y con uso y abuso de drogas va a pasar por varias etapas. Obviamente se van a pelear y demás. Pero ¿qué pasa? El 12 de octubre del 78 ocurre lo siguiente, que encuentran el cadáver de Nancy Spungen con varias puñaladas en el abdomen. Estaba en el baño de su habitación. O sea, Nancy Spungen muere a los 20 años de edad. Y entonces, al primero que acusan es a Sid Vicious. Todos dicen, es que fue él. Y en algún momento él como que admite, es que fui yo el que la mató. ¿Por qué? Porque ya no la soportaba y demás.
Pero bueno, lo detienen, lo acusan de homicidio en segundo grado, pero después de un tiempo, unos meses después, lo liberan bajo fianza. ¿Por qué? Porque las pruebas que se encuentran no son concluyentes acerca de su participación en el asesinato de Nancy Spungen. Entonces, de repente, pues los oficiales, los policías, todos los que investigaron el caso, dicen es que no hay pruebas concluyentes y sobre todo también lo que implica meterse o juzgar a un ícono del rock y del punk en ese entonces, todo lo que implica, no nada más como figura mediática, sino también, por ejemplo, toda la red de contactos que crean, o todos aquellos que estaban a su alrededor, todo su círculo, pues no nada más es gente que se dedica a la música, sino que también tiene otros nexos, ya sea con traficantes de drogas y cosas así. Entonces, de repente dice la policía de Nueva York, es que juzgarlo nada más a él implica meterse no nada más con él, sino con todos aquellos que lo rodean. Entonces, pues, en algún momento el juicio para, Sid Vicious es liberado bajo fianza y de repente, pues ya, o sea, él dice, no, y él siempre sostuvo, ya después de que salió de la cárcel, sostiene que fue inocente, que él es inocente de la muerte de Nancy y que, ¿cómo se llama? Y que, bueno, pues es puesto en libertad provisional. Y finalmente, o sea, dentro de en esos meses que pasa en prisión en la isla de Rikers, pasa por un programa de rehabilitación y demás, pero de todos modos no le alcanza, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando sale de la cárcel, en febrero del 79, su mamá de Sid Vicious le organiza una fiesta de bienvenida, ¿no? O sea, está bien, ya saliste de la cárcel, hijo y demás, pues ya vamos a celebrar que regresas a tu vida, ¿no? O sea, que regresas a ser un hombre libre y demás. Pues, ¿qué creen que pasa? Que al finalizar la fiesta, al acabar la fiesta, termina consumiendo heroína. Y mientras duerme, termina por morir de una sobredosis. Entonces, así, en el 79, el 2 de febrero del 79, es cuando finalmente Sid Vicious muere de esta sobredosis. Y de una u otra forma, pues eso alimenta, ¿no?, la leyenda de decir, no, pues este hombre, o sea, vivió la vida al límite, la vivió como la quiso vivir, sí, al límite, sí, vivió una relación tóxica, vivió una relación, o sea, complicada con Nancy Spungen, pero vivió la vida que él quiso, ¿no? Y finalmente es como dentro de esta historia, él no forma parte del club de los 27 porque muere a los 21 años, pues como que esta cuestión de los rockeros, ¿no? Los rockeros se mueren jóvenes. Y de repente, pues decir, vivió la vida al límite, vivió live fast and die young, murió joven, pero sí, es esta cuestión, o sea, es una relación totalmente dependiente, totalmente tóxica, donde no nada se involucra quizá la parte emocional, sino también la parte del abuso de sustancias ilícitas. De sustancias ilícitas, y cómo estas finalmente repercuten en la vida de los dos, ¿no? Y mucho se ha hablado de que si fue él quien realmente asesinó a Nancy Spungen, quien la apuñaló, fue alguien más, o si incluso fue un pacto suicida entre ambos, ¿no? O sea, decir, tanto nos queremos que queremos estar juntos incluso después de muertos, y cuando uno de los dos se muera, el otro tiene que... A la Romeo y Julieta, pero en punk. Ajá, tiene que morir precisamente para acompañarnos en el más allá. Entonces, sí, finalmente es esto, ¿no? O sea, es una relación tan, tóxica, que llega a estos extremos, ¿no? Finalmente la desaparición física de ambos, y de decir, ¿qué habría pasado si ambos no hubieran consumido drogas, si ambos hubieran tenido una relación quizá un poco más sana? No lo sabemos, pero quizá hoy no serían lo que hoy no serían los íconos que han llegado a ser, ¿no? O sea, en el sentido de que finalmente un evento trágico los marca, un evento trágico define o acaba con sus carreras, con sus vidas a temprana edad, y cómo esto los marca, ¿no? Bueno, mi parte sería así, en general todo, es decir, pasamos de esos extremos de matrimonios por conveniencia, mitológicos, cuestiones mitológicas, hay cuestiones donde de verdad se involucran sentimientos y afectos, a una relación donde se vive al límite,
donde se llega a tal límite que prácticamente ambos se mueren. Que Ambos, literalmente el amor mata, ¿no? literalmente aquí es eso, el amor mata y ahí los vemos. O sea, son dos personas que terminan así, o sea, terminan su vida, una apuñalada y el otro muerto por una sobredosis. Entonces, de mi parte, pues sería todo. No sé si tengan alguna cuestión más que comentar. Pues como Pues, comentario curioso, ¿quién había hablado? ¿Alejandro o Raúl o qué onda? no, vas. Ah, ok. Bueno, de estas bandas que empezaron en esta época, creo que uno de los pocos que sigue vivos es un caso curioso, que es Steve Tyler de Aerosmith, que de hecho tiene con lo que mencionabas, con una de las groupies, de sus groupies, con Bebe Blue, que fue modelo y cantante, y también fue Playmate y de la Playboy. Una de las revistas que se va a vender mucho este mes, probablemente, que tiene sus especiales, que se vende muchísimo, se sigue vendiendo muchísimo, pero en este mes tiene sus especiales y se vende más. Tienen a esta Liv Tyler, la actriz que sale en varios de sus videos. Bueno, la conocemos por El Señor de los Anillos, por la de Armageddon, guapísima la mujer. Yo estoy enamorada de ella. Y salen sus videos en el de Crazy, en el de I Don't Wanna Miss a Thing. Y pues él sí tuvo una vida de excesos y todo el rollo, pero en algún momento le bajó y pues ahí sigue dándole Steve Tyler de Aerosmith. Pues sí, realmente son relaciones que uno no se pone a ver y que, wow, cómo son de raras y tóxicas a la vez, como Sí, dicen ustedes, sí, como dijo el... Sí, en el caso de la música, o sea, como que son relaciones llevadas al límite, ¿no? Esa idea de la fama, esa idea de ser famoso, o sea, como que lleva al límite a las personas y a todos aquellos que se relacionan con ellas, ¿no? Con estos artistas de la música. También recordemos pues, el caso de Nirvana, de Kurt Cobain y Courtney Love. O sea, también es otro caso de igual se lleva al límite, pues provoca la desaparición de Kurt Cobain, o sea, el suicidio de Kurt Cobain y todo lo que implica, ¿no? Para en ese momento el movimiento grunge. Por otro lado, finalmente, toda esta década de los 70 y de los excesos, lo podemos ver, pasa factura, no nada más en Sex Pistols, sino en varias bandas, y también, por ejemplo, los Rolling Stones, la muerte de Jimi Hendrix y demás, y toda la cuestión del Club de los 27, y finalmente, o sea, todos los que vemos que hoy siguen de estas bandas, Rolling Stones, Led Zeppelin y demás, o sea, decimos, o sea, quién sabe cómo lo hicieron para poder sobrevivir a esa época loca que vivieron, ¿no? O sea, de repente un Mick Jagger que hoy ya es prácticamente un señor, o sea, de más de 70 años, y tiene una vida muy relajada, pero, o sea, todo el mundo sabe los excesos que vivió, todo el mundo sabe todo lo que le tocó vivir a él, a Keith Richards y demás. Todo el mundo sabe, por ejemplo, lo que le tocó vivir a Jimmy Page, a Robert Plant, etcétera, en Led Zeppelin. Y de repente te quedas. Hoy son unos señores muy tranquilos, hoy son gente que ya de repente los ves y ya dirías, esta gente es lo más normal del mundo. Pero cuando recuerdas todo lo que vivieron en la década de los Te 70, quedas así como de dónde quedó el rock and roll y el ajá, punk y sí, el... más allá de dónde quedó el rock and roll, dices, pues hoy qué suerte que aún sigan vivos, Sí, o de sea, todo es lo que que les tocó ¿cómo vivir. le hicieron? Cuéntenme el secreto, por O favor. como dicen las malas lenguas, tanto polvo blanco es que se metieron los conserva bien, ¿no? Sí. Sí, la verdad. Exactamente. Y bueno, al fin, pues aquí terminamos el especial de Día de San Valentín. Muchas gracias a los que nos estuvieron acompañando. Y bueno, ya vieron que el amor en la historia se da en todos los ámbitos. Muchas gracias. Y bueno, gracias a mis compañeros Y por la historia. ¿Qué pasó? perdón, ya por último, nada más ahí como que hacer la invitación a los que nos escucharon, que pues si nos dejan en los comentarios, ya sea de cualquier plataforma en la que nos estén viendo, bueno, de YouTube, perdón, o igual en los comentarios de la página de Facebook que tenemos, O en pues, Instagram. ajá, sí, en cualquiera de estas, y nos pueden dejar, digamos, que alguna de sus parejas, digo, ahorita nosotros hicimos estos, pues por temas como de interés, pero díganos ustedes los que nos escuchan qué parejas también Ah, qué les llaman la parejas. atención en la historia
Por ahí si nos pueden dar también su retroalimentación, ya saben que es bienvenida, nada más. Siempre se reciben sus Exactamente. ideas y sus anécdotas. Siempre. Ya saben, por favor, suscríbanse aquí al canal de YouTube, comenten, compártanlo, denle like, suscríbanse poniendo la campanita también. Síganos en Facebook, en Instagram, en TikTok, ya somos ya 400 personas. Hasta el día de hoy, el domingo es 400, hemos tenido 400 suscriptores. Ya, al fin, gracias, 400. Es un número que se dice fácil, pero créanme que fue difícil llegar a eso. Y bueno, en TikTok ya somos 400. Ahí tenemos varias secciones, personajes en caliente y bueno, datillos ahí que luego se me van ocurriendo. Muchas gracias a nuestros invitados. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.